Queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clarelena nueva vez. Primero que nada, para darle las gracias a Crometana Podcast en Español y Crometana Opina, que son dos canales que tiene nuestra amiga Crometana. Crometana Podcast en Español y Crometana Opina, dándole las gracias porque siempre nos apoya en nuestros canales y siempre que ella hace mención de mi canal en sus canales, comienzan a llegar los suscriptores a quienes les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Próximamente en mi canal estaré haciendo mención de estas personas que llegaron a suscribirse a estos canales y hablarles de qué tratan cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Crometana, como siempre. Un abrazote. Bueno, hoy yo quise llegar aquí a traer los refranes más comunes de mi señor padre. Mi padre fue un señor a quien yo admiré mucho, muchísimo. Y él tenía una serie de refranes que los decía en momentos como que claves en nuestras vidas, que a mí me sirvieron muchísimo de reflexión siempre y los utilizo hoy día. Mi padre fue un hombre que dejó la carne a la edad de casi 108 años y estaba con su mente bastante clara. Era una persona muy especial, no porque era mi padre, pero sí era una persona muy especial y muy sabio. Yo siempre repito, sobre todo, yo lo considero una persona muy sabia siempre. Si notan, no sé si se nota por aquí, está lloviendo bastante aquí en la isla de Puerto Rico porque tenemos una vaguada de frente después que pasó toda esa lluvia con lo del huracán Matthew, pues más lluvia nos trae esta nueva vaguada. Deseando que nuestros hermanos en el área de Miami estén bien con esto del huracán. Ha habido muchísima dificultad en todas estas áreas con esto de las lluvias y el huracán. Esperemos que se estabilice todo. Pues les cuento, mi papá utilizaba muchos refranes cuando quería dejarnos saber algo. Era como una manera de que lo entendiéramos de una vez y por todas. Una de las cosas que mi papá siempre decía, y hacía alusión a esto mucho porque él le decía siempre a mi señora madre: cuando yo vengo de trabajar, no quiero nunca encontrarme con que hay una disputa entre vecinos. Para mi papá era eso terrible, que usted tuviese disputas con los vecinos. Y tiene una lógica enorme, porque si usted crea inconvenientes con la gente que lo rodea, que son sus vecinos, que son sus hermanos inmediatos en caso de emergencia, usted va a estar lleno de odios. Entonces él siempre decía a mi mamá: si yo llego a la casa y encuentro una disputa entre vecinos, voy a tomarlo como que tú tienes una cantidad de culpa que sería un 50%, porque él decía se necesitan dos para todo, ¿no? Y siempre decía: quien siembra tormentas cosecha tempestades. Me parece un refrán muy sabio, porque es así. Usted no habrá notado que mucha gente que siempre está buscando problemas con los demás, la vida se le complica, y de qué manera. Y mi papá hacía alusión mucho a eso: quien siembra tormentas cosecha tempestades. Otra cosa que mi padre siempre nos decía con relación a no gastar todo lo que uno se gana: mi papá siempre decía: si usted se gana 3,000, haga de cuenta que ganó 2,000 para que pueda economizar 1,000 y no tener dificultades en el futuro. Bueno, no quiere decir que nos hemos llevado sus hijos y la gente que los rodeaba al 100% de eso, pero yo siempre lo recuerdo. Y después que estoy en el mundo prepper, para mí tiene un sentido enorme esto que mi padre decía: guarda pan para mayo y harina para abril. Pan para mayo porque, bueno, ya digamos que usted en el mes de mayo, para poner un ejemplo, usted consume el pan que tienes, pero si no tienes harina para abril, no vas a poder comer pan en abril. Y yo creo que para los preppers esto debe tener un sentido bien grande. Guarda pan para mayo y harina para abril, nos decía mi papá, cuando intentaba educarnos con relación a cuando comenzáramos a producir dinero, a ganar dinero, no tiráramos el dinero en tonterías. Otra cosa que mi padre siempre nos decía cuando nosotros nos regañaba porque nosotros tomábamos algún tipo de actitud que no era la correcta, y nos decía: así comenzó el camaleón hasta que se comió un hombre. Y era una advertencia. Era una advertencia de que si nosotros seguíamos comportándonos como nos comportábamos, eso iba a seguir creciendo y ya luego entonces habría tenido que tomar una decisión
poco drástica al respecto. Así comenzó el camaleón hasta que se comió un hombre, nos decía. Una cosa que mi padre siempre decía cuando parecía que todo se complicaba o no llegaba el dinerito que hacía falta para las necesidades básicas o demás, y uno tendía a desesperarse, o nosotros o propiamente mi madre, ¿no? Que mi papá era un poco más calmado que mi mamá. Y mi papá decía, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, tomando en consideración que si nos desesperamos, y creo que yo en un video les hablé mucho de es un decir muy propio mío, que yo digo que después de lo peor siempre viene lo mejor y se parece mucho a esto. Si ya está tan oscuro es porque va a amanecer. Y siempre mi padre hacía alusión a esto para que uno no desesperara ante las dificultades de la vida. Había un refrán que mi papá decía que es un refrán racista, yo lo considero. No me gusta mucho hacer mención de él, pero como estoy hablando de las cosas que mi papá decía, haciendo la observación de que mi papá vivió aquellos tiempos en que los negros iban a un baño y los blancos iban a otro, entonces eso da cierta lógica a por qué él decía este tipo de cosas, pues creció escuchándolas. Cuando usted ve un negro andando con un blanco, o le debe el blanco al negro, o es del negro la porción. Y él hacía alusión a esto porque él vivió esa época donde era difícil ver un negro con un blanco. Y si se daba el caso era porque habían unos intereses de por medio. A eso hacía alusión. Y repito, no me gustan las expresiones racistas porque yo no me considero racista. Y soy una de las personas que estoy total y absolutamente en contra del racismo porque considero que todos vivimos en un planeta, que todos tenemos la misma sangre y somos hijos de la misma creación. Pero seguimos. Mi papá era maestro constructor y tenía muchos empleados a su haber. Y cuando todo el mundo estaba como que muy lento en el trabajo y no se movían las cosas, y lo hacía con nosotros sus hijos también cuando pasaba algo en la casa por igual, decía, vámonos, 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 que va a llover. Y esa expresión yo siempre la recuerdo cuando estoy yo muy lenta en algo, me la digo a mí misma, vámonos, vámonos, que va a llover. Otra que él decía mucho, y era porque mi mamá, vuelvo y repito, mi mamá es mucho más acelerada que lo que era mi papá. Mi mamá es más rápida y mi papá siempre utilizaba mucho esta que la escribí por aquí. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y mi papá era un hombre muy positivo y quise traerlo hoy porque yo creo que tengo muchas cosas de mi papá y siempre estoy buscando la cosa positiva al final del camino y no dejo que las cosas así como que me lleven a un punto de desesperación. Y le quise traer parte de los refranes de mi papá, que son muchísimos. Tendríamos que quedarnos todo el día aquí. Vuelvo y les digo que voy en mi próximo vídeo a hablar de mis nuevos suscriptores y a dar las gracias con nombres de los canales. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo nueva vez. El día, como ven, bastante lluvioso. Si ocurre algo interesante en el transcurso del día, también se los voy a grabar. Yo he estado con problemitas de salud, como les dije, pero siempre positiva. Muchas gracias por acompañarme nueva vez. Muchas gracias a Crometana. Además, voy a dar las gracias a mi madrina youtubera, Alba Trianera, por dejar los links de mis videos de preparación de la mochila 72 horas y los videos que yo pongo que tienen que ver con preparación para la familia y demás. Muchísimas gracias, madrina youtubera, y muchísimas gracias, Crometana, y a todo el que llega a ver mi canal. Muchísimas gracias. Tengan un día maravilloso, lleno de bendiciones, y recuerden que su vida esté llena de sol aunque llueva, como ahora. Peace and love.